Hubo una época en la que vivir en una vecindad era algo bonito. Las puertas siempre estaban abiertas, los vecinos se conocían por nombre y en el patio se escuchaban risas, radios encendidas y el sonido del agua en el lavadero. No había lujos, pero sobraba cariño y compañía. Si alguien enfermaba, la vecina llegaba con un caldito. Si un niño lloraba, alguien lo consolaba. Y si había fiesta, todos estaban invitados. Las vecindades eran lugares llenos de vida, de gente trabajadora, solidaria y alegre, donde cada día tenía su propio ritmo y cada vecino formaba parte de una gran familia. Hoy muchas ya desaparecieron, pero quienes vivieron ahí las recuerdan con cariño, porque en esos patios se aprendió a compartir, a convivir y a ser feliz con lo poco que se tenía. Una vecindad no era solo un grupo de cuartos alrededor de un patio, era un universo compartido. Aunque las paredes fueran delgadas y los techos sencillos, cada habitación era un hogar y cada hogar formaba parte de una gran familia improvisada. Ahí convivían carpinteros, costureras, vendedores ambulantes, abuelitas con sus nietos, madres solteras y jóvenes llenos de sueños. Gente distinta, pero unida por el mismo techo y las mismas ganas de salir adelante. Las vecindades nacieron de la necesidad, sí, pero crecieron gracias al cariño, la solidaridad y la costumbre de ayudarse entre todos. Fueron refugio, escuela de vida y testigo silencioso de amores, tristezas y alegrías que marcaron generaciones enteras. La vida diaria en una vecindad era como un pequeño mundo en constante movimiento. El día comenzaba muy temprano, con el sonido de las escobas barriendo el patio, el aroma del café de olla colándose por las rendijas y las voces que se mezclaban en los pasillos. El patio era el corazón de todo. Ahí se colgaba la ropa, pero también los sueños. Los niños jugaban sin descanso, inventando historias entre risas mientras las madres tejían chambritas o platicaban un rato, siempre con un ojo puesto en sus pequeños. Los domingos, alguien ponía un tocadiscos y en cuestión de minutos el patio se convertía en una pista de baile improvisada. Sonaban cumbias, danzones o valses y todos se unían con alegría. El movimiento nunca se detenía. Los vecinos subían, bajaban, cruzaban el patio cargando bultos, sonrisas y, a veces, también preocupaciones. Se compartían los buenos días, los buenos provechos y hasta los malos ratos, todo con la confianza de quien sabe que el vecino es casi familia. Las puertas abiertas no solo servían para ventilar los cuartos pequeños, también eran una forma de decir, aquí estoy por si me necesitas. Una simple visita para pedir un limón podía volverse una plática de horas y un préstamo de sal en una comida compartida. Claro, no faltaban los chismes, las peleas por el espacio del tendedero o el niño travieso que rompía una maceta, pero al final todo se arreglaba con una sonrisa, un abrazo o un «ándale ya, no te enojes». Cada vecindad tenía a sus personajes inolvidables, esos que uno recuerda aunque pasen los años. Estaba, por ejemplo, la señora de los tamales, siempre con su canasta al brazo, envuelta en una nube de vapor y olor a masa caliente. Llegaba cuando el sol apenas se asomaba, golpeando con una moneda el borde de la canasta para avisar que había llegado. «Tamales calientitos de raja, de mole y de dulce», gritaba, y su voz rebotaba entre las paredes hasta llegar a todos los cuartos. No era raro ver a los vecinos salir en pijama y despeinados, pero con una sonrisa al recibir su tamal recién hecho y su atole humeante. Y cómo olvidar al vecino que sabía de todo, ese que en cada vecindad tenía su nombre, Don Toño, Don Chuy o Don Pepe, dependiendo del barrio. Era el que podía arreglar una fuga de agua, un foco fundido o el radio que ya no sonaba. También era consejero de los jóvenes, árbitro de las retas y cuentacuentos de sobremesa, con historias mitad verdad y mitad fantasía. Yo una vez vi un ovni allá en Veracruz, decía muy serio, y los niños lo miraban con los ojos bien abiertos, creyendo cada palabra. Y por supuesto, los niños, la alegría viva del patio. Jugaban canicas, brincaban la cuerda y se escondían en cualquier rincón donde cupiera su pequeño cuerpo y su enorme imaginación. Las risas llenaban el aire, se colaban por debajo de las puertas y se mezclaban con los sonidos del día. Eran carcajadas sinceras, de esas que se quedaban flotando en el ambiente, como una melodía de infancia que nadie olvida. Si algo sabían hacer bien las vecindades era festejar, y aunque hubiera poco, las ganas de celebrar siempre alcanzaban para todos. Las posadas eran casi un ritual sagrado. Desde los primeros días de diciembre, los niños practicaban los cantos y preparaban sus velitas con emoción. Cada vecina aportaba algo. Una ponía los cacahuates, otra el ponche, y alguna más se encargaba de las piñatas hechas a mano, con papel periódico, engrudo y mucha paciencia. El patio se llenaba de luces, risas y villancicos,
mientras todos cantaban con entusiasmo aquel «Ándale María, no te dilates», y las bengalas iluminaban la noche. Los cumpleaños también eran comunitarios. A veces había pastel, otras solo gelatina, pero nunca faltaba el cariño. Se inflaban globos amarrados al tendedero, y con música que salía de un grabador viejo o una bocina prestada, el festejo cobraba vida. Los niños se turnaban para romper la piñata, los tíos bailaban con las tías y las carcajadas rebotaban entre las paredes despintadas, llenando todo de alegría. Y luego venían los domingos. Los domingos. Olor a guisado, arroz rojo y tortillas recién hechas. Había quien sacaba su mesa al patio, quien compartía un plato con el vecino, o quien invitaba con un simple «ándale, aunque sea para que pruebes». Eran días de descanso y compañía, donde la comida tenía otro sabor, no por los ingredientes, sino porque se comía acompañado, entre risas, pláticas y el sonido tranquilo de un domingo cualquiera en la vecindad. ¿Tienes algún recuerdo de aquella época? Había sonidos que parecían darle vida al alma de la vecindad. El eco de las risas de los niños corriendo por el patio, la voz de alguna vecina llamando a su hijo para que subiera a comer, o el rechinido de una bicicleta vieja que pasaba a toda velocidad. Y, de fondo, siempre de fondo, la radio acompañando con boleros, rancheras o las primeras canciones de José José. Los olores también contaban su propia historia. Al amanecer, el aroma del café de olla recién hecho se mezclaba con el dulce olor del pan caliente que alguien traía de la panadería de la esquina. Al mediodía, el aire se llenaba del sabor a guisos caseros, arroz, frijoles o mole. Y por las tardes, aparecía ese inconfundible olor a tierra mojada, cuando alguien regaba las plantas del patio. Pero lo más bonito de todo era el espíritu de unión que se respiraba entre esas paredes. Cuando alguien se enfermaba, no faltaba la vecina que llegaba con un caldito caliente o un té de hierbabuena. Si un niño tenía tarea, siempre había alguien dispuesto a ayudar, aunque supiera solo un poco. Y cuando una familia no podía costear la fiesta de 15 años de su hija, los vecinos se organizaban para cooperar, preparar la comida, decorar el patio con serpentinas y hacer posible el sueño de la quinceañera. Claro, no todo era perfecto. En la vecindad también había pleitos, enojos y malentendidos, como en cualquier familia grande. Pero al final, la convivencia, el cariño y la solidaridad eran más fuertes que cualquier disgusto. Hasta las peleas en la vecindad tenían su propio encanto. A veces surgían por cosas tan simples como el lugar en el tendedero. «Yo colgué primero, doña Chona», se escuchaba gritar, mientras alguien agitaba una sábana todavía mojada, o porque algún niño travieso había vuelto a romper la maceta de la vecina con el balón. También estaban los reclamos por la radio a todo volumen durante la siesta o por quien, sin darse cuenta, se llevaba el jabón del lavadero comunal. Las discusiones aparecían de repente en el patio, con manos en la cintura y dedos señalando, pero duraban poco. Bastaba una disculpa sincera, un plato de arroz recién hecho o una invitación a jugar lotería para que el enojo se desvaneciera entre risas. Pero el tiempo, como siempre, siguió su camino. Poco a poco, aquellas vecindades que fueron el corazón de tantos barrios empezaron a desaparecer o transformarse. Algunas se convirtieron en edificios modernos y otras quedaron vacías y silenciosas, con sus paredes agrietadas guardando historias que pocos recuerdan ya. Los niños que jugaban canicas crecieron, las radios dejaron de sonar y aquellas puertas de madera que antes permanecían abiertas se cerraron para siempre. La vida moderna trajo consigo prisas, distancias y rejas. Hoy muchos ya ni conocen al vecino, y las charlas en el patio se cambiaron por saludos rápidos en el elevador. Las vecindades, con su bullicio, sus olores, sus voces y su calor humano, se fueron quedando atrás, convertidas en un recuerdo entrañable para quienes tuvieron la dicha de vivir en ellas. Porque una vecindad no eran solo paredes viejas, techos de lámina o patios gastados, eran hogares llenos de vida, donde se aprendía a compartir, a querer y a no sentirse nunca solo. Fueron escenarios de vidas compartidas, de sueños entrelazados entre vecinos y de pequeños momentos que, al unirse, formaron algo mucho más grande que un simple lugar donde vivir. Fueron hogares donde el amor se colaba por las ventanas abiertas, donde las risas curaban las penas y donde el calor humano era más fuerte que cualquier carencia. Hoy, aunque muchas de esas vecindades ya no existan, siguen vivas en la memoria y en el corazón de quienes tuvieron la fortuna de habitarlas. Porque una vecindad no se mide por su tamaño ni por sus acabados, sino por las memorias compartidas, los abrazos sinceros y esa certeza de que, sin importar lo que pase, siempre habrá alguien al otro lado de la puerta,
Cuéntanos en los comentarios. Nos encantará leerte y seguir recordando juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de México y recordar esas vivencias de las épocas pasadas de vecindades.